Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tengan mucho cuidado con las estafas. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Yo nunca te voy a buscar para decirte este es mi número para hacer una consulta o de repente para pedirte que hagas una donación a cualquier asociación. No, ¿vale? Si vosotros quieren mi servicio, ustedes tienen que escribirme, yo no. Por eso tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, mi querido Escorpio. Muy bien. No te pierdas mañana, martes 9, una predicción que es muy importante. Suelo entregar las predicciones los fines de semana, pero es importante que lo entregue mañana. Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Escorpio. Siento un Libra muy fuerte y un Géminis. Carta guía, carta consejo. Escorpio. Vamos a ver, corazón. Empezamos, mi aguijón de oro. Me sale lo que es la carta del 6 de bastos, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que tú quieres posiblemente que una cosa se acelere ya. Tú necesitas, mi querido Escorpio, que una persona se ponga en contacto, o tú quieres hablar con alguien, o necesitas que una situación se acelere ya. Porque esta carta, cariño, es una carta de una persona que quiere llegar ya a lo que es a su meta, a su objetivo. Le da igual que si a lo mejor de repente tiene que pasar por muchas personas. Tú quieres llegar a tu meta, a tu objetivo, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, corazón, yo con esta carta también, mi querido Escorpio, siento que hay una persona que también aparece en tu vida de una manera inesperada, ¿vale? Pero esta persona viene con una intensidad. Es como que me dan a entender que quizás muchos de ustedes, me dice Richard, ha aparecido una persona y no sé cuáles son sus intenciones, porque en este momento me está hablando como si no pasara nada, ¿vale? Esta persona me pide salir, esta persona me pide hablar, pero no entiendo por qué. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Siento que tanto tú como una persona en concreto quiere que las cosas se solucionen ya o necesita verte, hablar o que se concrete algo. Escorpio. Siento ese Libra muy fuerte, no sé por qué. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Signos. Vamos a ver, signos, mi querido Escorpio, signos. Me sale lo que es un Leo, me sale Capricornio, me sale Géminis. Cierras con un Libra. Es que lo estoy sintiendo hace rato, Escorpio. Hace rato lo estoy sintiendo. Iniciales, cariño. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. La letra G, la letra N, la letra V, la letra D, la letra H y la letra Y. Muy bien. Vamos a ver qué te dice los ángeles guardianes del tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, haz de tierra. Abundancia, oportunidad, recursos. Vale. Como tenemos esta carta del 6 de bastos, al costado de la carta del as de tierra, que nos hablan de situaciones que representan a esta tierra, las cosas materiales. Si tú en este momento, mi querido Escorpio, estás poniendo mucha energía, posiblemente para que una situación salga bien, un proyecto, un trabajo, o de repente quieres hacer un cambio de casa, un cambio de vida, un cambio de país. Me dicen, cariño, que esa oportunidad va a llegar, porque muchos de vosotros van a empezar otra vez desde cero, como si estuvieras posiblemente haciendo tu primer día de clases de primaria o del nido.
pero vas a estar como muy entusiasmado, muy entusiasmada. Has estado luchando mucho por algo y vas a empezar algo desde cero. Esto puede ser también el amor. A lo mejor muchos de ustedes han intentado poder rescatar la relación, el contacto de una persona que ha vuelto y me dicen, vosotros van a empezar otra vez desde cero. Y cuando dice Escorpio, empezar desde cero, borrón y cuenta nueva, si a lo mejor esta persona te hizo algo en el pasado, tienes que perdonar, tienes que cerrar el ciclo. Si tú todavía no estás dispuesta o dispuesto a perdonar, mejor no vuelvas, porque eso es mala energía. Al final, el universo va a hacer que tu relación con esta persona se complique. Si tú todavía tienes un resentimiento, mejor no vuelvas, Escorpio. Te recomiendo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. A lo mejor tú estás esperando que una persona te diga, sí, Escorpio, quiero estar contigo. Sí, Escorpio, nos casamos mañana. Sí, Escorpio, vuelvo contigo. Porque hay una energía que viene con mucha fuerza. Mira. Viene con mucha fuerza, viene como decidido, decidida. Vamos a continuar, Escorpio. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice? Dice, los enamorados, relaciones, emociones, elecciones. Cariño, ¿ves? Fíjate en estas dos cartas, en esta carta, perdón. Aquí hay dos enamorados, corazón, y está siendo bendecido por la parte espiritual, por un ángel. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que si a lo mejor de repente muchas personas se habían encargado de separarte de alguien y por X motivos tú con él o con ella se rompió el contacto o se enfrió las cosas, esta persona, mi querido Escorpio, vuelve a tu encuentro. ¿Ves? Por eso que me sale una energía. Aquí hay una energía, cariño, que viene con fuerza, que viene con pasión, que viene eufórica, cariño, y viene a tu encuentro, ¿ves? Aquí hay un encuentro de enamorados. Voy a continuar. Por eso que esta carta también dice, cariño, empezar desde cero. Ponle emoción a la vida. Vive tu presente, vive tu momento. Ahora es tu oportunidad. No te compliques la vida con recuerdos del pasado. Cierra esos recuerdos del pasado. Vive tu presente, te dice. Vamos a seguir. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice, el mago, manifestaciones, empoderamiento, preparación. Lo que tienes que hacer, mi querido Escorpio, en estos momentos, si a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy esperando hace mucho tiempo que esta persona me dé el sí. Yo estoy esperando convivir ya con él o con ella. Puede ser que tú estás esperando esto, porque esta carta también es una carta de espera, de ansiedad. Tienes lo que es la carta del mago. La carta del mago dice, si tú lo manifiestas, lo vas a obtener, porque la suerte te está acompañando, Escorpio. Empoderamiento, nos hablan también del amor propio, nos hablan de tu carácter. A veces, cariño, cuando uno de repente es muy accesible a una persona, lo bajas el cielo de un solo golpe, esa persona, cariño, puede ser que al final te pone un freno. Tienes que estar seguro y segura de ti mismo. Entrega amor, pero no tampoco, cariño, posiblemente, yo qué sé, sacrificando muchas cosas en tu vida. ¿Me entiendes? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en este momento me gusta mucho un hombre, me gusta mucho lo que es una mujer. Yo siempre soy muy atento, muy atenta con él o con ella. Pero yo veo que esta persona no me corresponde. ¿Sabes por qué, cariño? Porque te tiene seguro, te tiene segura. Sabe, cariño, que tú estás por él o por ella. Te recomiendo que busques un equilibrio. Busca un equilibrio. Si antes lo comprabas la zapatilla, ahora dile, cariño, lo siento, pero no tengo dinero, ¿vale? Cómprame tú, yo necesito. Tienes que buscar un equilibrio. Vamos a ver, cariño, ¿qué te dice las cartas de las manifestaciones? Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Esta carta.
¿Qué me dicen? Céntrate solo en la prosperidad. Escucha. Dice, el universo tiene de todo para ti. Tu trabajo no es descubrir cómo. El dinero llegará a tu vida. Tu trabajo es pedir. Creer que ya lo has recibido y sentirte feliz ahora. Deja al universo los detalles sobre cómo lo traerá a tu vida. Mira, nos hablan de la fe, Escorpio. Nos están hablando de la fe. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, sinceramente lo que yo estoy pidiendo es imposible. Yo necesito que esta persona le salga sus papeles, ejemplo, ¿no? Para poder estar juntos. Pero esta persona no tiene muchos recursos, me pide muchos papeleos. Si tú tienes fe, todo va a conspirar. A mí me gustaría, Richard, irme a otro país, pero sinceramente la situación está mal y no tengo dinero. Si tú tienes fe, todo va a conspirar. Y esto, Escorpio, te lo cuento. Mira, esto me pasó a mí. Eso se llama la ley de la atracción. Cuando yo era muy niño, hace muchos años atrás, yo siempre decía a mi mamá, yo voy a viajar a París. Yo quiero conocer París. Yo quiero ver la Torre Eiffel. Me llamaba la atención, ¿vale? Como buen cangrejito que soy muy romántico, a veces, Escorpio. Y yo vengo de una familia muy humilde, cariño. Y mi madre me dijo, hijo, pero ¿cómo crees que te vas a ir a París si el pasaje es caro? ¿Vale? Y nosotros no tenemos ese recurso. Y yo dije, no sé, ya veré cómo lo hago, pero yo voy a ir. Pasaron, cariño, si no me equivoco, creo como 17 años. Y yo vine a Europa y lo primero que hice fue ver París. Sinceramente, era mi ilusión, cariño. Todo conspiró. No fue fácil, sinceramente. Pasó muchos años. Pero el destino me puso a las personas indicadas para poder yo mover todo para estar en estos momentos en Europa. ¿Ves? Solo es cuestión de fe. Y esto, mi querido Escorpio, llévatelo a tu terreno, en el amor, en el trabajo, en la salud, también en tu reconocimiento, en tus estudios. Si no funciona una vez, va a ser la segunda, o la tercera, o la cuarta, pero no te rindas. Tienes que tener fe. No te preocupes cómo va a conspirar el universo. El universo se va a encargar de ponerte los elementos, las personas adecuadas para que tú seas feliz. Tienes que aplicar esto. A mí me funcionó. ¿Por qué no te puede funcionar a ti, Escorpio? Muy bien. Vamos a continuar, cariño, por eso que te sale el mago. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Mi querido Escorpio, pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, quiero sacar una carta del tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Si tú te fijas muy bien, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje que está mirando lo que es al cielo. Está pidiendo lo que es un milagro. Este personaje, cariño, está encima de una embarcación, un botecito. Este personaje está buscando tierra firme, está buscando estabilidad, está saliendo de una tormenta, Escorpio. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, estás pidiendo a Papá Dios Todopoderoso, a tus guías, a tus ángeles, que por favor suceda
ese milagro que tú conoces, tu historia, Escorpio. En este momento las cosas puede ser que no están saliendo como tú esperabas, porque todavía está en un tormento. Pero si te das cuenta, la luz empieza a iluminar su cuerpo, Escorpio. ¿Qué me quiere decir, cariño? Muy pronto se va a acabar este tormento que tú estás viviendo. Muy pronto vas a ver la luz. Muy pronto las cosas se van a poner en orden. No pierda la fe. Papá Dios, el universo, está escuchando tu súplica. Se va a solucionar tu problema, Escorpio, pero tienes que tener fe, ¿vale? En cualquier ámbito de tu vida, amor, trabajo, dinero, salud, o que se arregle un problema, una situación, documentos, lo que tú en estos momentos estás pidiendo y estás nervioso, nerviosa, se va a solucionar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, cariño, últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte con una persona que no está cerca. Puede ser de elemento fuego. A lo mejor tú lo estás recordando o lo estás soñando. Sagitario, Aries, Leo, me dicen. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, en estos momentos hay un grupo de ustedes que posiblemente todo el mundo intenta como hacerte cargamontón. Te juzga, te critica, cariño, te busca la boca. Están como que están buscando guerra, pleito, Escorpio. Recuerda que todo va a haber solución, ¿vale? Pero estás en una semana en la cual me dice Richard, parece como que todo el mundo es mi enemigo. La carta del 9 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siento que también algo te preocupa y esta situación te lleva a tener pesadillas constantemente. Siento que esta situación te está poniendo un poco nervioso, nerviosa. Pero el Espíritu Santo va a hacer su obra, mi querido Escorpio. Tienes que tener paciencia, ¿vale? No sé por qué siento, Escorpio, como que tú te has topado con una persona que no es necesario que tú de repente lo hayas hecho algo. Esta persona, cariño, no deja de hostigarte, no deja de provocarte y tú necesitas un cambio. La carta de la fuerza. Muy pronto, mi querido Escorpio, vas a superar este obstáculo. Muchos de vosotros, cariño, puede ser que están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser cualquier otro signo. Esta persona puede ser tus hijos, pero también puede ser una persona, cariño, que actualmente tiene un hijo o una hija. Esta persona, cariño, te dice que por favor le deas tiempo. Tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza es una carta lenta, pero la carta de la fuerza, si esta persona te lo ha pedido de corazón, esta persona está siendo sincero o sincera, pero necesita tiempo, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Verás que para todo va a haber solución. Alguien aparece en tu vida de una forma desesperada y desesperado, o simplemente el destino te lo pone otra vez en tu camino. Tú, si quieres, le das una oportunidad, o si no, mi querido Escorpio, lo dices a otra cosa mariposa, ¿vale? Esta chuleta ya tiene precio y ya tiene comprador. Ya está, cariño, y te liberas de problemas, mi querido Escorpio. Te quiero, cariño. Va a haber solución para tu problema. Tienes que tener fe. Hasta la vista. Sé feliz.